Shana Tova para todos. Tocamos el shofar y después estudiamos. Shana Tova Umetuká. ¿Qué se nos va a preguntar en este Yom Adin, en este Rosh Hashanah, este día del juicio, una vez que sea nuestro juicio final? Esa pregunta, genial, entró en la imaginación de nuestros rabinos del Talmud y empezaron a pensar cuáles serían las preguntas que Akadosh Baruj Hu, que Dios nos hará una vez que ya dejemos este mundo, espero que a los 120 añitos, rodeados de amor y de salud. Ahora bien, imagínense si uno tuviera las preguntas del examen en, no sé, en la secundaria, como a veces se suelen conseguir medio ilegalmente, ¿no? Las preguntas que nos van a hacer, cosa de saber las respuestas de antemano. ¿Qué pasaría con esto? Si yo les dijera que nuestros sabios, nuestros Jajamim, en el Masejet Shabbat, en el Tratado del Shabbat del Talmud, en la página 31a, se imaginaron las 6 preguntas que nos va a hacer Dios una vez que lleguemos a ese Yom Adin, a ese día del juicio final. Sería fantástico conocerlas, porque de ese modo nosotros podríamos ir avanzando en las respuestas, cosas de pasar muy bien el examen. Si yo les dijera también cuáles se imaginan ustedes que son, y que son 6, probablemente empezarían con varias preguntas que no tienen probablemente nada que ver con las que ellos se imaginaron. Y en estos minutos que tenemos se las voy a contar. Miren, el texto dice así: Amar Raba, dijo Raba, Besha'ashe Machnisim Adam Ladin, en el momento en que entra una persona a ser juzgada, en que lo entran, será acompañado por malajim, por ángeles, Ombrimlo, le dicen, y ahí vienen las 6 preguntas, se las leo de corrido en hebreo, después analizamos cada una. Nasata benatata bemuná, Kabata itim la Torah, Asakta be priau revia, Tzipita le Yeshua, Pilpalta bejma, Evanta davar betoch davar. 6 preguntas fantásticas. Vamos de a una. La primera. Nasata benatata bemuna. Genial, porque significa literalmente si comerciaste, si todas tus negociaciones fueron con emuná, con confiabilidad, honestamente. Fíjense, uno se esperaría tal vez, no sé, comiste kasher, te pusiste tefilín, no sé, cómo respetaba Shabbat. Nada que ver. Nuestros sabios ponen el eje primero y fundamental en aquello que uno hace todos los días, en sus negocios, en su comercio, en su actividad. ¿Lo hiciste de una manera confiable? Emuná en hebreo no es solamente fe, o tal vez es fe, pero en el sentido de confianza. ¿Vos fuiste confiable? ¿Somos confiables en lo que hacemos todo el día? Ya sea uno rabino, médico, ingeniero, zapatero, mecánico, da lo mismo. El punto es hacerlo confiablemente. Nasata benatata. ¿Tuviste intercambios con el resto de la gente de manera honesta? Primera pregunta. Segunda pregunta, también fantástica. Kabata zman la Torah. Quiere decir literalmente, ¿fijaste tiempos para el estudio? ¿Por qué? Porque en realidad si uno solamente se dedica solamente a trabajar, y supongamos que lo hace honestamente, ¿dónde está el desarrollo intelectual? ¿Dónde está el estudio en el sentido de la Torah específico, por el sentido de la capacidad de desarrollo intelectual amplio? ¿Pudiste hacerlo? Y fíjense que no se pregunta nuestro Talmud a través de nuestro Jajamim si estudiamos. La cuestión es si fijamos tiempos, es decir, si pusimos una rutina, no importa si es 1 hora por día, 1 hora por semana, 1 hora por mes, pero hay que hacerlo con constancia, cosa de que el estudio a uno lo vaya formando y esta constancia y esta rutina ayude a que sea un hábito. Entonces, la tercera pregunta que dice Asakta bepriau revia, hermosa pregunta, significa literalmente te ocupaste. Priau revia es fructificar y tener hijos, reproducirse, multiplicarse literalmente. Entonces es la idea de si pudiste traer hijos al mundo. No necesariamente literalmente, y no solo hijos, sino familia. ¿Te ocupaste de tus seres queridos? ¿O estás muy ocupado en tu trabajo de la primera pregunta, aunque sea honesto, y en tu estudio de la segunda pregunta? Trabajo y estudio no tienen que dejar de lado a la familia. Hay que saber combinar, y esto es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Trabajo, estudio, familia. Ahora, fíjense cómo estas 3 primeras preguntas de las 6 es como que engloban lo que sería la burbuja, ya que estamos en pandemia, la burbuja
personal. Las otras tres yo diría que pasan a otro semicírculo, a otro círculo, no semicírculo, sino a otro círculo concéntrico. Es decir, el primero está uno, su familia, y ahora va un poco más amplio, porque no puede frenar uno en el sentido de la responsabilidad solamente con los que lo rodean. Entonces la cuarta pregunta nos mete de lleno en lo que uno podría decir el desarrollo social. ¿Y cuál es esta pregunta? Tzipita le Yeshua. Tzipita le Yeshua literalmente quiere decir anhelaste la salvación, pero ese anhelo, esa tzipiá, en realidad en el hebreo está como asociado a una espera que no es una espera así como pasiva, sino a una espera activa, a un anhelo que se convierte en acción para traer Yeshua a redención, que no es la redención final porque eso no nos toca o nos toca una cuota aparte a todos, sino es te fuiste, ¿ok? Porque son preguntas para el fin, las preguntas últimas. ¿El mundo quedó mejor gracias a vos? ¿No? Y esa pregunta es esencial también, la cuarta de las 6. Ahora bien, ¿qué pasa con la quinta pregunta, que en hebreo es pilpalta bejochma? Pilpel en hebreo es como un morrón, un ají, un pimiento, algo que le pone como pimientita, ¿no? ¿Vieron cómo se dice en castellano también? Bueno, este tipo tiene pimienta, es como que le pone un poco de sabiduría. Acá la pregunta es si pilpalta bejochma, si cuando vos tuviste desacuerdos, lo hiciste con sabiduría. Es decir, cuando te enfrentaste a otro o a otros, pudiste tener la grandeza y la brajá de poder no pelear por la posición, sino por el argumento. Pudiste tener la grandeza y la brajá de saber aprender de tus propios errores, de que debatir a veces puede hacer crecer al otro, a veces lo puede destruir y a uno mismo también. Pregunta interesante porque hace mella en aquello en donde no nos va bien, ¿no? Y la última, tal vez la más difícil de responder, es Evanta davar betoch davar. Literalmente significa, ¿entendiste lo que hay dentro de cada cosa? Es decir, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es la esencia de todo lo anterior y de todo lo que vivimos? Si uno tiene otra vez la bendición de poder captar debajo de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras dimensiones, aquello que está ahí, esa chispita de lo sagrado, probablemente tengamos como la energía ideal para responder afirmativamente y de manera preciosa estas 6 preguntas. Y entonces cuando nos lleven a ese Yom Adin, a ese día del juicio, que no solo es Rosh Hashanah cada año, que se renueva para nosotros, sino cuando terminen nuestros días y nuestros años, podamos responder con certeza, sí, comercié con honestidad, mis negocios fueron rectos, me podían tener confianza. Sí, puse tiempos para dedicarme a mi desarrollo personal, a aumentar mi capacidad, a descubrir mundos nuevos. Sí, me ocupé de mi familia, me ocupé de mis seres queridos, no los abandoné en ningún momento y ahí estuve. Sí, el mundo está mejor desde que yo llegué, no porque yo haya hecho grandes cosas, pero mi cuota aparte, sí, está un poquito mejor. También aprendí a discutir con sabiduría. Pude tener diferencias y a pesar de eso, crecer. No querer destruir al otro por pensar distinto, sino crecer juntos en pluralidad. E intenté entender lo que estaba detrás de todo. Si uno pudiera, decir esto de corrido, ¿no? Y más que decirlo, hacerlo, sin duda será no solo un Shana Tová, sino Haim Tovim, una vida buena. Bueno, que así sea para este año, para todos.